durante el viaje de negocios descubrí que el amante de mi esposa estaba en mi casa. La traición, descarada, no me dejó otra opción. Necesitaba regresar. No había otra opción. No podía permitir que mi refugio, mi hogar se convirtiera en un escenario en el que yo fuera el último en enterarme. Y entonces, sin avisar, sin dar ninguna pista, decidí volver. Y cuando se abrió la puerta, el silencio fue reemplazado por el sonido de cuerpos congelados en el tiempo. Su mirada, muy abierta, sin palabras. El suyo, buscando desesperadamente un escape que no existía. El mundo que me rodeaba parecía suspendido. El aire se volvió denso, sofocante. Los vi, pero lo que realmente me impactó fue lo que encontré más allá de la traición. Algo peor. Algo que me hizo darme cuenta de que toda mi vida se había construido sobre una mentira mucho más grande que una simple aventura. El olor a perfume de hombre en el pasillo, su abrigo tirado en el sofá, las copas sobre la mesa con restos de vino caro, vino que compré, vino que ella compartía conmigo en noches especiales. Mi mente registró los detalles en fracciones de segundo, como si estuviera armando un rompecabezas macabro del que nunca quise ser parte. Y luego, su voz, vacilante, rompiendo el silencio. No es lo que parece. Pero ya era demasiado tarde. Todo ya estaba exactamente como debería aparecer. Mi mirada se fijó en el hombre que estaba allí, en mi casa, como si tuviera algún derecho sobre ello. Como si fuera un intruso y no el dueño de ese espacio. Y fue en ese momento que la ira, el dolor, la traición, explotaron dentro de mí como un fuego incontrolable. Respiré hondo y sentí el sabor amargo de la decepción. Mi corazón acelerado sentía como si quisiera salirse de mi pecho. Pero, sobre todo, lo que más me corroía era su frialdad, la forma en que intentaba justificar algo que no tenía justificación. Ella dudó, no por arrepentimiento, sino porque la habían atrapado. La habían pillado en el acto. El amante, un hombre con el que ya me había cruzado sin saber que era parte de la peor pesadilla de mi vida, levantó las manos como para evitar un enfrentamiento. Hablemos, dijo, como si hubiera algo que decir. Como si hubiera alguna palabra en el mundo que pudiera cambiar el hecho de que él estaba en mi cama, al lado de la mujer que prometí amar y proteger. Pero la traición no fue solo en esa habitación. No fue solo en ese momento. Ella era más grande. Más sucio. Más destructivo de lo que podía imaginar. Porque, en el momento en que intentaba entender qué los unía, el porqué de esa traición, fui golpeado por una revelación que me envió un escalofrío por la espalda, un hielo que subió hasta la nuca y me dejó sintiéndome impotente. Algo que ella nunca mencionó. Algo que nunca hubiera imaginado. Fue allí donde entendí que no era solo un hombre al que estaban traicionando. Fui un hombre engañado durante años. Por un engaño tan bien elaborado que si no hubiera ido a casa esa noche nunca lo habría descubierto. El amante, en el fondo, no era solo un amante. Era algo mucho peor. El tipo de persona que no solo tomó lo que no era suyo, sino que destruyó todo lo que le rodeaba sin ningún remordimiento. Y lo peor de todo, ella lo sabía. Ella siempre lo supo. Mis ojos viajaron por el entorno, a través de detalles que nunca antes había notado. El tipo de intimidad que no se construye en días o semanas, sino en meses. Años. La forma en que ella se movía a su lado, tratando de proteger algo. El miedo en sus ojos no era miedo a perderme. Era miedo de haberlo descubierto todo. Y entonces, mientras reunía fuerzas para hablar, para confrontar, se le escapó al amante una carcajada. Como si fuera un idiota. Como si ya todo estuviera decidido hace mucho tiempo y mi presencia allí fuera solo un contratiempo. Como si ya hubiera ganado antes de que yo supiera que había una guerra. Fue entonces cuando lo supe. No me iría de allí sin hacer algo que marcaría esa noche para siempre. No dejaría que esta traición fuera solo otra historia de infidelidad. No. Yo haría de ellos un ejemplo. Haría que esta traición fuera recordada para siempre. Anunciaría mi decisión con la grandeza de un escenario, con la intensidad de un golpe final. Les daría el final que se merecían. Pero antes de irme, antes de decretar lo que vendría después, la miré a los ojos. Y hice la única pregunta que aún necesitaba respuesta: ¿desde cuándo?
Su silencio fue la confesión más cruel. Y fue en ese momento que me di cuenta, esta traición era solo la superficie. El verdadero golpe aún estaba por llegar. Bienvenido al canal. Aquí, la traición no está idealizada ni justificada. Al contrario, nuestras historias de ficción muestran el impacto devastador que tiene la deslealtad en la vida de las personas. Cada elección tiene consecuencias y la infidelidad siempre pasa factura. Prepárate para una narrativa intensa, llena de giros, dolor, venganza y justicia. Ahora, respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar te va a sorprender. Buena historia. La habitación estaba iluminada por una luz suave, filtrada a través de las finas cortinas que se balanceaban ligeramente con la brisa nocturna. El reloj de la pared marcaba casi la medianoche, pero la casa todavía tenía esa calidez confortable de un hogar habitado. El sofá de cuero, ligeramente abollado, llevaba el peso de muchas noches compartidas, conversaciones íntimas y risas abiertas. El aroma de su perfume todavía impregnaba la habitación, mezclado con el aroma amaderado de su marido, que, durante años, había sido símbolo de seguridad y estabilidad. Cada detalle de ese lugar contaba una historia que había comenzado muchos años atrás, con promesas susurradas en el altar y miradas llenas de amor y esperanza. Isen siempre ha sido un hombre meticuloso. Desde pequeño aprendió que nada en la vida era fácil y que cada logro requería esfuerzo y sacrificio. Proveniente de una familia humilde, creció viendo a su padre trabajar incansablemente para dar lo mejor a la familia, y este modelo lo siguió durante toda su vida. Ambicioso, decidido y estratega, se convirtió en un respetado hombre de negocios, alguien que no solo ganaba dinero, sino que sabía cómo conservarlo y multiplicarlo. Su carrera estuvo marcada por largas jornadas de trabajo, tensas negociaciones y decisiones que marcaron su destino. Pero a pesar de su imponente postura y su mente siempre enfocada en el futuro, cuando estaba en casa, Isen se permitía ser un hombre diferente. Allí dejó el peso del mundo fuera de la puerta y se entregó a lo único que consideraba verdaderamente valioso, su familia. Olivia era el opuesto complementario de Isen. Sofisticada, delicada y con una mirada siempre atenta a los más mínimos detalles, era el tipo de mujer que transformaba cualquier espacio en un hogar. Su presencia aportaba ligereza y su risa tenía un sonido dulce que hacía que todo pareciera más sencillo. Proveniente de una familia de clase media alta, nunca tuvo que luchar tanto como su marido para lograr las cosas, pero siempre admiró su determinación. Cuando se conocieron, fue exactamente esta característica la que la atrajo. Isen tenía un magnetismo que la hacía sentir protegida, como si nada en el mundo pudiera tocarla mientras estuviera a su lado. Se casaron temprano, impulsados por un amor intenso y una pasión abrumadora, y construyeron juntos una vida estable, la casa de sus sueños y una rutina llena de pequeñas tradiciones que los hicieron únicos. Los primeros años fueron un torbellino de emociones. Entre viajes inesperados, cenas románticas y largas noches de interminables conversaciones, los dos parecían haber encontrado el equilibrio perfecto. Isen la hacía sentir deseada, especial, mientras que Olivia era el ancla que evitaba que él se perdiera en el caos del trabajo. Juntos construyeron una rutina cómoda, llena de pequeños gestos que parecían inmortalizar ese sentimiento. Una nota escondida en el maletín de Isen antes de irse a trabajar, una copa de vino compartida al final del día, un toque sutil en medio de una conversación. Cada detalle contribuyó a la historia que estaban escribiendo. Pero el tiempo, implacable como siempre, trajo cambios. Las responsabilidades crecieron, las obligaciones se multiplicaron y, de alguna manera, el brillo de los primeros años se hizo más tenue. El amor seguía ahí, pero disfrazado de rutina. Isen empezó a viajar más por trabajo y Olivia encontró refugio en su propia independencia. Lo que antes eran noches llenas de conversaciones y cenas románticas se convirtió en una rutina de cenas silenciosas e intercambios de breves palabras entre una cita y otra. Pequeños detalles se perdieron por el camino. Aún así, Isen nunca dejó de creer que su matrimonio era sólido. Vio en Olivia a la misma mujer con la que eligió compartir su vida, todavía veía en ella esa llama que le hacía querer volver a casa cada noche. Incluso en momentos en que el cansancio se apoderaba de él y el peso de las responsabilidades le hacía querer simplemente tirarse en la cama y dormir, se obligaba a mantener vivo lo que habían construido juntos. Siempre que podía organizaba sorpresas, viajes inesperados, regalos simbólicos que le traían recuerdos de cuando eran solo dos jóvenes enamorados sin mayores preocupaciones.
Se negaba a creer que su amor pudiera ser consumido por la rutina. Olivia, por otro lado, sintió que algo diferente crecía dentro de ella. No era exactamente desamor, ni aburrimiento, sino una inquietud que no podía explicar. Amaba a Isen, estaba segura de eso, pero había algo en ella que parecía faltar. Algo que no podía nombrar, pero que le hizo preguntarse si realmente ese era el único camino posible para su vida. En los momentos en que estaba sola, se sumergía en pensamientos que la llevaban a lugares que nunca antes había explorado. Preguntas que nunca se había atrevido a plantearse comenzaron a surgir, como pequeños susurros dentro de su mente. ¿Era posible sentirse incompleto a pesar de tenerlo todo? Miró a su marido y se preguntó si él también se sentía así. Sí, en el fondo, también estaba luchando contra esa sensación de que algo había cambiado, pero optó por ignorarlo. En ocasiones intentó sacar a la luz estos temas, pero siempre se vio interrumpida por el ritmo acelerado de vida que llevaban. Los días pasaban rápido y lo único que quedaba eran pequeños momentos en los que ella intentaba, sola, encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. A pesar de todo, los dos seguían siendo vistos como una pareja perfecta. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos admiraban la relación que construyeron. El respeto mutuo, el cariño que aún existía en pequeños gestos, la forma en la que parecían entenderse sin necesidad de muchas palabras. Pero lo que nadie sabía era que, dentro de aquella casa impecablemente organizada, había espacios vacíos que solo ellos podían ver. Isen nunca sospechó nada. Nunca imaginó que su ausencia podría abrir huecos. Nunca consideró que mientras él se dedicaba incansablemente a garantizar un futuro seguro para ambos, tal vez Olivia buscaba algo que ninguna cantidad de dinero podía proporcionarle. Ella no planeó nada. No fue algo premeditado, ni siquiera algo que ella misma entendiera completamente. Pero en algún momento, eso dejó de ser solo un pensamiento pasajero. Se volvió real. Se volvió concreto. Y mientras Isen emprendió otro viaje de negocios, creyendo que su regreso sería como todos los demás, Olivia se quedó en casa. Y esta vez había algo diferente en el aire. Algo invisible, pero presente. Algo que haría de aquel viaje de negocios un hito definitivo en la vida de ambos. Simplemente no lo sabía todavía. El vuelo de Isen aterrizó 1 hora antes de lo previsto, un cambio inesperado que en cualquier otra circunstancia habría sido solo un detalle irrelevante. El tiempo estaba nublado y el olor a lluvia llenaba el aire cuando subió al taxi que lo llevaría a casa. El cansancio pesaba mucho sobre sus hombros, pero había una sensación extraña, un malestar sutil que no podía nombrar. Tal vez fue solo el desgaste del viaje, tal vez la ansiedad por ver a Olivia después de varios días fuera. O tal vez era algo más profundo, un sexto sentido que aún no se había manifestado del todo. El coche siguió el camino familiar y Isen apartó la mirada de su teléfono móvil. Le había enviado un mensaje a Olivia unas horas antes, informándole que llegaría al día siguiente. Ella respondió brevemente, sin muchas palabras, algo que él justificó como cansancio. Pero ahora, mientras el taxi se acercaba a la casa, me surgió un pensamiento incómodo, ¿por qué no había escuchado ningún entusiasmo en su voz durante los últimos días? Sacudió la cabeza, descartando la idea. Simplemente estaba cansado. El taxi se detuvo frente a la casa. Isen le pagó al conductor, recogió su maleta y subió los pocos escalones que conducían a la puerta. El silencio en el barrio era absoluto, las luces de las casas aledañas estaban apagadas. Colocó la llave en la cerradura y la giró lentamente, tomándose su tiempo, permitiéndose saborear la sensación de estar de regreso. Pero tan pronto como abrió la puerta, notó algo. El olor del perfume de Olivia estaba en el aire, pero había algo más mezclado con él. Un aroma fuerte y masculino, una fragancia que no era la suya. Su corazón se desaceleró por un segundo, luego se aceleró como si lo golpeara una corriente eléctrica. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación. Sobre la mesa de café había una copa de vino medio llena. Un abrigo, que definitivamente no era suyo, estaba tirado sobre una de las sillas. La casa estaba completamente en silencio, pero algo palpitaba en el aire, algo invisible pero presente. Sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable, como si su realidad estuviera a punto de hacerse añicos. Isen dio unos pasos hacia adelante,
cada movimiento acompañado de una tensión creciente. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Cada detalle a su alrededor le pedía a gritos que notara algo que su mente todavía estaba tratando de rechazar. Subió las escaleras sin hacer ruido, su palma sudorosa deslizándose ligeramente sobre la barandilla. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y una luz tenue se escapaba por las rendijas. Isen abrió lentamente la puerta y lo que vio hizo que su cuerpo se congelara. Olivia estaba acostada en la cama, con las sábanas desordenadas alrededor de su cuerpo. Su cabello se extendió sobre la almohada, el brillo del sudor en su piel. Pero no estaba solo. Junto a ella, un hombre, relajado, dormía como si fuera el lugar más natural del mundo. Su pecho subía y bajaba en un aliento tranquilo, sin darse cuenta de la tormenta que estaba a punto de caer sobre él. Isen estaba en la puerta, su mente oscilando entre la incredulidad y la furia. El suelo pareció desaparecer, dejándolo suspendido en un abismo de emociones que no sabía cómo procesar. Cada detalle de la escena ante él fue un golpe, cada respiración que tomaron fue una puñalada. Olivia abrió los ojos lentamente, como si sintiera su presencia incluso antes de verlo. Por un segundo, sus ojos se abrieron y el aire pareció desaparecer de la habitación. Y entonces, sin siquiera darse cuenta, Isen dejó escapar una risa seca, un sonido ronco y amargo que llenó la habitación. El hombre a su lado se movió y empezó a despertar. Isen no apartó la mirada de Olivia. Los segundos se prolongaron como horas, cada uno cargando con el peso de la traición expuesta. Olivia se sentó en la cama, tirando la sábana contra su cuerpo en un gesto inútil, como si pudiera ocultar lo que ya tenía frente a él. Y entonces, finalmente, Isen habló. Y las palabras que salieron de su boca no solo llevaban dolor, sino algo aún más profundo. Algo que Olivia no esperaba. Algo que haría de esa noche solo el comienzo de un colapso mucho mayor. El silencio en la habitación era abrumador, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que Isen se enfrentaba a la escena que tenía delante. Olivia aún sostenía la sábana contra su pecho, con la mirada fija en su marido, como si buscara una manera de transformar esa realidad en una fugaz pesadilla. El hombre a su lado ya estaba despierto, confundido e incómodo, pero aún sin comprender del todo la tormenta que se acababa de desatar. Isen, a su vez, no apartó la mirada. Sus ojos estaban fijos en ella, pero lo que ardía en su interior era algo más allá de la traición. El dolor era evidente, pero algo más grande, algo que solo él conocía en ese momento, estaba a punto de explotar dentro de él. El otro hombre se aclaró la garganta, tratando de encontrar palabras que pudieran aliviar lo inevitable. Pero no había nada que decir. Isen finalmente rompió el silencio, su voz baja, transmitiendo algo que nadie en la sala esperaba. Interesante. La palabra salió de su boca llena de ironía, y Olivia frunció los labios, intentando encontrar una justificación que ni siquiera existía. Isen dio un paso adelante, mirando directamente a su amante, una mirada fría, calculadora, sin rastro de histeria o falta de control. Dime algo, continuó, cruzándose de brazos. ¿Cuánto tiempo? Olivia tragó, sus manos temblaban ligeramente. Isen, por favor, no es tan simple. Dejó escapar una risa corta y amarga. ¿No es así de simple? Así que ilumíname, Olivia, porque desde donde miro, todo parece sumamente claro. El amante finalmente decidió intervenir. Amigo, escucha, sé que esto apesta, pero no tiene por qué ser así. Nosotros, no queríamos lastimarlo. Isen se volvió lentamente hacia él, su expresión se tensó como si acabara de escuchar la cosa más absurda del mundo. ¿No querían lastimarme? ¿De verdad tuviste la audacia de decir eso? Entraste a mi casa, te acostaste con mi esposa y ahora estás tratando de convencerme de que no debería lastimarme. Su voz permaneció controlada, pero había algo en su forma de hablar que hacía que cada palabra pareciera como si le clavaran un cuchillo en el pecho a Olivia. Se movió en la cama, con la respiración entrecortada. Isen, sé que nada de lo que diga ahora cambiará lo que pasó, pero nunca quise que fuera así. Yo. Él levantó la mano y la detuvo. No me importa lo que quisieras o no quisieras. Ya tomaste tu decisión, Olivia, y ahora es mi turno.
El amante frunció el ceño y se movió inquieto. ¿Qué quieres decir con eso? Isen finalmente se giró para mirarlo de frente, con sus ojos afilados como espadas. ¿Tienes alguna idea de quién soy? ¿Alguna idea de lo que acabas de hacer? El hombre parpadeó, confundido. Yo sé que eres su marido, por supuesto, pero... Isen dejó escapar otra risa seca, esta vez llena de algo que parecía una oscura satisfacción. Por supuesto que sí. Pero lo que no sabes es que tu presencia aquí no es solo una traición hacia mí. Tu presencia aquí es una pieza dentro de algo mucho más grande. Algo que he estado observando durante meses. Los ojos de Olivia se abrieron y se le heló la sangre. Isen, ¿de qué estás hablando? Él ignoró su pregunta y volvió su mirada hacia su amante. Ya lo sabía. Toda la habitación pareció volverse más pequeña, como si las paredes se hubieran cerrado alrededor de ellos tres. Olivia sintió un escalofrío recorrer su espalda y el otro hombre se movió en la cama, empezando a parecer realmente incómodo. ¿Crees que soy un idiota? Isen continuó, su voz adquiriendo un tono más agudo. ¿Crees que nunca me di cuenta de las miradas, los mensajes eliminados, las llamadas que terminaron tan pronto como entré a la habitación? Lo sabía, Olivia. Lo sé desde hace mucho tiempo. Sintió que se le cerraba la garganta y que sus ojos empezaban a lagrimear. Isen, por favor. Levantó una ceja y dio un paso aún más cerca de la cama. No, Olivia. Ahora es mi turno de hablar. Ahora tú escucharás. El amante ya estaba sentado, los músculos de su cuerpo tensos como si estuviera listo para correr, pero había algo en la presencia de Isen que lo mantenía allí, inmóvil. ¿Quieres saber por qué nunca te enfrenté antes, Olivia? Él ladeó la cabeza y la miró como si estudiara su reacción. Porque quería ver hasta dónde llegarías. Quería saber hasta dónde te llevaría tu coraje. ¿Y te superaste a ti mismo? Felicitaciones. Ella sacudió la cabeza y las lágrimas se acumularon en sus ojos. Isen, por favor no me hagas esto. ¿No hacer eso? Dejó escapar un suspiro exagerado. Ah, Olivia. Pero tú me hiciste esto primero, ¿no? Ella sollozó, sintiendo un peso aplastante en su pecho. No quería que fuera así. Pero lo fue. Finalmente soltó la última pieza que faltaba, su voz transmitía algo que sonaba a oscura satisfacción. ¿Y la parte más divertida de todo esto? Te estuvieron engañando todo el tiempo. Olivia parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir? Isen dio un paso atrás y se cruzó de brazos. El hombre que elegiste. El que pensaste que era tu escape, tu aventura, tu pequeño y sucio secreto. No es quien crees que es. El amante frunció el ceño y la confusión se apoderó de su expresión. ¿Qué quieres decir con eso? Isen sonrió, una sonrisa gélida que no coincidía en absoluto con el hombre que Olivia conocía. Dime, Olivia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llegó este hombre a tu vida? ¿Cómo se volvieron tan cercanos tan fácilmente? Ella parpadeó, su corazón latía demasiado fuerte. Yo, no entiendo. El amante miró de Isen a Olivia, cada vez más incómodo. Y entonces Isen finalmente dejó caer la bomba. Porque fui yo quien lo puso en su camino. La habitación cayó en un silencio sepulcral. Olivia sintió como si el suelo hubiera desaparecido. El amante miró de uno a otro, confundido, sin saber si se trataba de una broma o si estaba a punto de caer en una trampa. ¿No te diste cuenta de que era demasiado bueno para ser verdad? Isen continuó, su voz ahora más baja pero llena de veneno. ¿Qué apareció en tu vida exactamente en el momento adecuado? ¿Qué cada detalle fue diseñado para hacerte morder el anzuelo? Olivia negó con la cabeza y respiraba entrecortadamente. No. No puede ser. Isen ladeó la cabeza y la miró con una mezcla de frialdad y satisfacción. Ah, pero lo es. El amante se levantó rápidamente, con los ojos muy abiertos. Eso no tiene sentido. Isen dio un paso hacia la puerta. Sí, lo es. Simplemente nunca te detuviste a cuestionarlo. Pero ahora es demasiado tarde.
Y luego miró directamente a Olivia, y su expresión finalmente mostró todo el dolor que había estado ocultando. Solo quería saber hasta dónde llegarías. Y ahora lo sé. Y dicho esto, se giró, listo para asestar el golpe final. Olivia permaneció quieta, sintiendo como si el aire a su alrededor se hubiera enrarecido, como si cada partícula de oxígeno estuviera siendo succionada de la habitación, dejándola allí, vulnerable, expuesta, a merced de lo que acababa de revelarse. Su cuerpo temblaba, pero no por el frío. Lo que recorrió su piel, desde la punta de los dedos hasta la base del cuello, era algo más profundo, más visceral. El shock de descubrir que, desde el principio, no era la única que manipulaba las reglas de aquel juego. Isen lo sabía. Él lo supo incluso antes de que ella sospechara. Él permitió que todo sucediera. Y peor que eso, tendió la trampa perfecta y observó cómo caía. El otrora amante confiado ahora parecía un animal acorralado. Se pasó la mano por el cabello y sus ojos recorrieron todas partes como si buscara una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera darle el control de la situación. Pero no hubo nada. Él era solo un peón, un juguete en un plan mucho más amplio, y la comprensión de eso se reflejó en su expresión. Eso es mentira, murmuró, pero su voz no transmitía la convicción necesaria. Isen no necesitó responder. La discreta sonrisa que apareció en sus labios fue suficiente para destruir cualquier atisbo de duda. Quería ver hasta dónde llegarías, Olivia, dijo, en voz baja pero con una intensidad casi sofocante. Quería saber si tenías el coraje de cruzar esa línea. Y lo hiciste. Sintió una presión en el pecho, como si algo la aplastara desde adentro hacia afuera. Todo en lo que creía, todo lo que creía tener bajo control, ahora se hacía añicos ante ella. ¿Por qué? Su voz era temblorosa, casi un susurro. Isen inclinó la cabeza, mirándola con una mezcla de frialdad y algo que, por un breve momento, casi pareció dolor. Porque necesitaba estar seguro, respondió. Porque quería que mostraras quién eres realmente. Y ahora que lo has hecho, todo encaja en su lugar. Sus ojos se abrieron y sintió un nudo en la garganta. ¿Encaja? ¿Qué quieres decir con eso? Isen dio un paso atrás, como si saboreara el momento. ¿Nunca te has dado cuenta de que tu vida siempre siguió exactamente el camino que querías? ¿Que las oportunidades correctas llegaron en el momento correcto? ¿Que siempre tuviste todo sin necesidad de luchar por nada? Él se rió, un sonido breve y cruel. ¿Nunca te has preguntado por qué? El silencio que siguió fue absoluto. El amante miró de uno a otro, completamente fuera de lugar, pero Olivia sintió que se le revolvía el estómago como nunca antes lo había sentido. Isen, ¿de qué estás hablando? Respiró hondo y se cruzó de brazos. Te digo, Olivia, que la vida que tienes fue planeada. Fue dada. Nada de lo que has tenido fue por casualidad. Todo fue puesto en tu camino a propósito. Se le heló la sangre. ¿Qué quieres decir con eso? Isen esbozó una sonrisa fría. Siempre pensaste que habías ganado tu independencia, que habías dado forma a tu destino. Pero todo lo que tenías, cada detalle de tu vida, fue cuidadosamente diseñado para mantenerte exactamente donde yo quería que estuvieras. Su respiración se hizo entrecortada, como si su cuerpo rechazara esa realidad. ¿Estás mintiendo? ¿Lo soy? Arqueó una ceja, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Quién te consiguió ese primer trabajo en la agencia de publicidad? ¿Quién consiguió que te ascendieran rápidamente? ¿Quién se aseguró de que todos los obstáculos que se interponían en tu camino fueran convenientemente eliminados? Sintió un hormigueo en la piel y el corazón latiendo demasiado rápido. No, eso no puede ser cierto. Ah, pero lo es. Nunca lo notaste porque nunca necesitaste darte cuenta. Porque siempre creíste que tu vida era exactamente como se suponía que debía ser. Nunca tuviste que pelear, Olivia. Nunca tuviste que preguntarte por qué se abrieron puertas para ti. Pero todas fueron abiertas por mí. Su amante miró de uno a otro, tratando de procesar lo que estaba pasando, pero Olivia sintió que su mente daba vueltas. Eso es, imposible. Isen volvió a reír, esta vez más bajo, más apagado. Nada es imposible cuando tienes los recursos adecuados.
¿Crees que has llegado tan lejos solo? ¿Crees que realmente te dejaría seguir cualquier camino distinto al que yo quería para ti? Tragó con dificultad y sintió que su visión se oscurecía por un instante. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Isen entrecerró los ojos y por un momento su expresión fue puro desprecio. Porque quería asegurarme de que nunca tuvieras que mirar a nadie más que a mí. Sintió un shock recorrer su cuerpo. ¿Tú, me has estado controlando todo este tiempo? Lo controlé, dejó escapar un suspiro, pasándose la mano por la barbilla. Llamémoslo inversión. Una inversión que aparentemente no valió la pena. El amante finalmente se movió, dando un paso atrás, como si se diera cuenta de la magnitud del juego en el que se había visto envuelto. Eso es enfermizo, murmuró. Isen lo miró con desprecio. No eres más que un peón. Una pequeña prueba. Y fallaste estrepitosamente. Olivia sintió que le fallaban las piernas y necesitaba apoyarse en el borde de la cama. Todo lo que creía sobre sí misma, sobre su libertad, sobre sus elecciones, ahora le parecía una ilusión. Y ahora, su voz era débil, casi un susurro. Isen sonrió, pero esta vez había cansancio en sus ojos. ¿Ahora? Ahora vives con esa verdad. Vives sabiendo que nunca tuviste ningún control. Vives sabiendo que, al final, eras solo una pieza en mi tablero. Y acabo de derrocar al rey. Se giró y caminó hacia la puerta, tomándose su tiempo, como si todo hubiera salido exactamente como lo había planeado. Pero antes de irse, miró por encima del hombro y su mirada se encontró con la de ella por última vez. Buena suerte, Olivia. La vas a necesitar. Y luego se fue, dejando atrás no solo a una esposa infiel, sino a una mujer destrozada, sin saber dónde terminaba la mentira y comenzaba la verdad. Olivia permaneció sentada en el borde de la cama durante mucho tiempo, con la sábana aún presionada contra su pecho como si ese trozo de tela fuera capaz de protegerla de la devastación que acababa de caer sobre su vida. Pero nada podría protegerla ahora. Nada podría deshacer lo que se había dicho, revelado y expuesto de manera tan brutal. No podía pensar, no podía respirar adecuadamente. Su corazón latía tan fuerte que le palpitaba la cabeza, y lo único que resonaba en su interior era el vacío absoluto de la destrucción. El amante, ya vestido, caminaba de un lado a otro de la habitación, pasándose las manos por el cabello, con la mirada llena de incredulidad y pánico. Ya no era el hombre seguro que Olivia conocía, el mismo que la seducía con las palabras adecuadas y los toques precisos. Ahora él parecía tan perdido como ella se sentía. Esto no puede ser cierto, murmuró, como si intentara convencerse a sí mismo. Estaba mintiendo. Solo quería castigarte. Olivia finalmente lo miró, pero tenía la visión borrosa. ¿Y si no lo fueras? Su propia voz era temblorosa, casi irreconocible. ¿Y si todo lo que dijo es verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. El amante no respondió de inmediato. Simplemente se pasó las manos por la cara, exhausto, perturbado. Si eso es cierto, entonces significa que nunca tuviste control sobre nada. Que todo lo que hiciste, todo lo que pensaste que habías logrado, nunca fue realmente tuyo. El dolor que atravesó a Olivia en ese momento fue agudo, cortante. Se le revolvió el estómago y por un momento pensó que iba a vomitar. Lo que más la consumía no era la ira, ni siquiera la vergüenza. Era la sensación de que toda su vida se había construido sobre una mentira. No solo la traición que ella misma cometió, sino todo lo que vino antes. Tu matrimonio, tu carrera, tus sueños. Isen había dado forma a todo, movía los hilos detrás de escena sin que ella se diera cuenta, convirtiendo cada una de sus decisiones en algo predecible, manipulable. Necesito salir de aquí, murmuró, levantándose tambaleante de la cama. Sentí como si estuviera pisando un suelo que no era firme, como si en cualquier momento pudiera ser tragado por la nada. El amante frunció el ceño, todavía tenso. ¿Y a dónde vas? Ella no tuvo respuesta. Su primer instinto fue levantar el teléfono, llamar a Isen, pedirle explicaciones, exigir pruebas y gritarle. ¿Pero cuál sería el propósito de esto? Ya había ganado. Él le había demostrado que él tenía el control todo el tiempo,
que ella no era más que un peón en su juego. ¿Qué quedaba por decir? De repente, surgió la ira. No una rabia ciega y destructiva, sino un odio profundo y asfixiante. Ese sentimiento que crece lentamente, extendiéndose por el cuerpo como un veneno. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¿Cómo podía pasar años a su lado, sonriendo, fingiendo amarla y al mismo tiempo manipulándola en secreto? Todo se sentía mal. Agarró un abrigo y salió apresuradamente de la habitación, sin mirar atrás, sin importarle su amante que ahora era irrelevante. Bajando rápidamente las escaleras, cruzando la habitación que hasta hace unas horas era su casa, pero que ahora sentía como una prisión. Cuando abrió la puerta y sintió el aire frío de la noche en la cara, se dio cuenta de que había algo liberador en el dolor que sentía. Caminó sin rumbo por las calles, mientras los pensamientos corrían por su cabeza. Pensó en volver a casa, confrontar a Isen y preguntarle qué más había sido una mentira. Pensó en huir, alejarse de todo y empezar de nuevo. Pero, ¿cómo empezar de nuevo cuando todo lo que creías sobre ti mismo se estaba desmoronando? No supo cuánto tiempo caminó, pero cuando finalmente se detuvo, estaba frente al edificio donde trabajaba Isen. No tenía sentido estar allí, pero al mismo tiempo parecía inevitable. El cristal reflejaba su imagen pálida, sus ojos rojos de contener las lágrimas que amenazaban caer. Su mente estaba colapsando, su alma destrozada, pero aún así, entró. El guardia de seguridad de recepción la reconoció y no cuestionó su presencia. Tomó el ascensor y sintió que el peso de cada piso aumentaba sobre sus hombros. Cuando se abrieron las puertas, su mirada se dirigió directamente a la puerta de la oficina de Isen. Y él estaba allí. Sentada detrás del escritorio, con la mirada fija en unos documentos, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera destruido todo lo que existía entre ellos. Levantó la vista cuando sintió su presencia, pero no pareció sorprendido. Al contrario, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, como si ya la hubiera estado esperando. Me tomó más tiempo de lo que pensaba, dijo, recostándose en su silla. Olivia apretó los puños. ¿Sabías que iba a venir? Él se encogió de hombros. Te conozco, Olivia. Más de lo que tú mismo te conoces. Caminó hacia su escritorio y apoyó las manos en la fría superficie. Entonces dime. ¿Por qué hiciste eso? Isen suspiró, como si ya estuviera cansado de esta conversación incluso antes de comenzarla. Porque quería ver hasta dónde llegarías. Porque necesitaba saber qué tan predecible eras. Y lo eras. Como siempre fuiste. Soy predecible, su voz era ahogada, llena de incredulidad. ¿Quieres decirme que toda mi vida fue una mentira porque decidiste que necesitabas probar algo? Isen se inclinó hacia adelante y sus ojos captaron cada detalle de su expresión. Tu vida no fue una mentira, Olivia. Simplemente nunca te diste cuenta de que estabas viviendo dentro de mi verdad. Sintió que su visión se oscurecía por un momento, su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Y qué querías? ¿Que yo estuviera agradecido? ¿Que aceptara que todo lo que hice, todo lo que me convertí, fue solo un reflejo de tus decisiones? Él se rió en voz baja, un sonido amargo. Quería que entendieras lo que sucede cuando intentas engañar a alguien que ya está un paso por delante. Ella no pudo aguantar más. La furia dentro de ella explotó, haciendo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Eres un monstruo, escupió las palabras, con la voz quebrada. Isen la miró por un momento antes de responder. Y eres una decepción. Ella retrocedió, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Y en ese instante lo supo. Sabía que no se podía recuperar nada. Que ya no había arreglo, ni redención, ni palabras que pudieran cambiar lo sucedido. Isen ya había tomado su decisión mucho antes que ella. Él la había puesto a prueba, la había llevado exactamente a donde quería, y cuando ella cayó en la trampa, él simplemente había movido los hilos. Sintió que su cuerpo flaqueaba. Pero no cayó. Simplemente respiró hondo, se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de irse, le dio una última mirada y vio que Isen seguía mirándola, inexpresivo, sin mostrar ningún arrepentimiento. Y luego, sin decir una palabra más, Olivia se fue. Sin saber a dónde ir.
pero sabiendo que nunca volvería. Olivia salió del edificio de Isen con pasos apresurados, el aire frío de la noche golpeaba su piel mientras su mente daba vueltas en un torbellino de pensamientos caóticos. Sus pies se movían solos, pero no sabía hacia dónde se dirigía. Cada calle parecía igual, cada sombra parecía más amenazadora que la anterior y en el interior algo se estaba rompiendo en pequeños pedazos. El suelo parecía inestable, como si el mundo que lo rodeaba hubiera perdido el equilibrio. Quería gritar, quería correr, quería desaparecer. Pero no había ningún lugar a donde huir. Porque no importaba cuántos pasos diera, la verdad seguiría ahí, enterrada en su interior, como una herida abierta que nunca sanaría. Su teléfono vibró en el bolsillo de su abrigo y, por un momento, pensó en ignorarlo. Pero entonces vio el nombre de su amante parpadeando en la pantalla y una ira profunda y asfixiante se apoderó de su pecho. Con un gesto repentino, respondió, su voz salió fría, dura. ¿Qué deseas? El silencio al otro lado duró unos segundos antes de que su voz vacilante hablara. ¿Dónde estás? Yo, estoy tratando de entender todo esto. Lo que dijo, lo que hizo. ¿De verdad crees que todo fue manipulado por él? Ella se rió, un sonido amargo y entrecortado. ¿Y qué más podría ser? ¿Crees que estaba mintiendo? ¿Crees que perdería el tiempo inventando algo así, solo para dramatizar la traición? El amante suspiró profundamente. No lo sé. Pero todo esto me parece una locura. Te está manipulando de nuevo, Olivia. ¿No lo ves? Quiere que te sientas así. Quiere que te sumerjas en la culpa, la humillación y la desesperación. Quiere que pienses que nunca tuviste otra opción. Sus palabras hicieron que algo dentro de ella se contrajera. Quería creer eso, quería creer que todo aún podía ser desmantelado, que Isen no era tan poderoso. Pero, ¿y si tuviera razón? ¿Y si, en realidad, todo lo que vivió hubiera sido un juego? ¿Un teatro cuidadosamente ensayado en el que ella no era más que una marioneta? Cerró los ojos y respiró hondo. Ya no sé qué pensar. El amante dudó un momento antes de volver a hablar. Entonces no pienses. Solo encuéntrame. Hablemos, tratemos de entender todo esto juntos. Olivia guardó silencio. Había algo terriblemente malo en esa sugerencia. Como si, incluso después de todo, todavía pensara que podría ser su salvación. Como si todavía pudiera confiar en él. Como si él no fuera un detalle más dentro de la farsa que había vivido. Pero ella estuvo de acuerdo. Porque necesitaba escuchar otra voz además de la de Isen resonando dentro de su cabeza. Cuando llegó al pequeño café en el centro de la ciudad, encontró a su amante ya sentado en un rincón alejado, con los ojos inquietos y la expresión cansada. Levantó la vista cuando la vio y le hizo un gesto para que se sentara. El camarero se acercó, pero Olivia se limitó a negar con la cabeza. No quería nada. El silencio entre ambos se prolongó durante largos segundos. El amante fue el primero en hablar. ¿Todavía lo amas? La pregunta tomó a Olivia por sorpresa. Ella abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras. ¿Cómo responder a algo como esto? ¿Cómo definir sentimientos aplastados, distorsionados, arrojados contra la pared como fragmentos de cristal? Finalmente, murmuró, no lo sé. El amante suspiró, frotándose las manos sobre la mesa. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Ella tampoco tenía respuesta para eso. El tiempo pasaba y cada minuto pesaba sobre sus hombros. Luego, sin saber exactamente por qué, empezó a hablar. Habló de cómo se sintió al escuchar todo lo que Isen reveló, cómo su mente parecía implosionar con cada palabra que decía. Habló del terror de darse cuenta de que nunca tuvo control sobre nada, de la sensación de ser un personaje en un guión que nunca escribió. Y, en medio de todo esto, una duda creciente empezó a tomar forma. ¿Y si Isen hubiera planeado incluso eso? ¿Qué pasaría si la trampa no solo la dejara caer en trampas, sino que también la hiciera dudar de sí misma? ¿Qué pasaría si él quisiera que ella creyera que era impotente, que nunca tuvo el control, solo para aplastarla por completo? El amante pareció leer sus pensamientos. ¿Y si todo esto es parte de su plan? Olivia lo miró.
Si manipula todo como dice que lo hace, sabía que tú lo descubrirías. Sabía que eso te destruiría. Quería que dejaras este matrimonio no solo como la mujer que te engañó, sino como la mujer que fue engañada de principio a fin. ¿Y si este fuera su último movimiento? La barbilla de Olivia tembló. ¿Y si tuviera razón? Isen nunca hizo nada por casualidad. Nunca dejó cabos sueltos. ¿Y si esto fuera solo otro paso hacia la humillación? Olivia se puso de pie de repente, con el corazón latiendo contra su pecho. Tengo que ir. Su amante la agarró de la muñeca, pero ella rápidamente la soltó. ¿A dónde vas? Ella no respondió. Simplemente salió a la luz y sus palabras resonaron en tu mente. Su cuerpo se movía demasiado rápido, pero su mente iba aún más rápido. Cuando se dio cuenta estaba frente a la casa que hasta hace unas horas era suya. El lugar donde pensaba que tenía un hogar. Pero ahora, ese edificio era solo una tumba de ilusiones. Ella entró. La casa estaba en silencio. Cada mueble parecía un fantasma de un pasado que ya no existía. Cada objeto era un recordatorio distorsionado de lo que alguna vez fue real. Y entonces ella lo vio. En la oficina de Isen, sobre la mesa, un sobre negro, sellado con un sello dorado. Su nombre estaba escrito en el frente, con letras firmes y elegantes, su letra. Con manos temblorosas, la abrió. En el interior, un billete único. Sabía que volverías. Siempre lo haces. El mundo a su alrededor tembló. Y entonces, se dio cuenta Olivia. No había salida. Porque, de una forma u otra, Isen todavía tenía el control. Olivia se quedó allí, inmóvil, mirando esa nota como si las palabras pudieran cambiar ante sus ojos. Pero no cambiaron. Estaban allí, grabados en el papel con la precisión quirúrgica que solo Isen podía tener. Cada carta tenía un peso aplastante, una prueba irrefutable de que por mucho que intentara escapar, siempre estaría un paso por delante. La nota no era solo una advertencia. Fue una frase. Isen lo sabía. Él siempre lo supo. Y, más que eso, la estaba esperando. No importa qué camino eligiera, al final, siempre terminaría donde él quería. Porque esa siempre ha sido su esencia. No solo anticipó los movimientos de los demás, los moldeó. El aire dentro de la casa ahora se sentía diferente, como si estuviera impregnado de algo invisible pero asfixiante. Olivia sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba, como si estuviera atrapada en una trampa de la que no se había dado cuenta hasta ahora. Su primer instinto fue correr, salir de esa casa y no mirar nunca atrás. Pero entonces, algo dentro de ella se rompió de una vez por todas. La ira que se mezcló con el dolor se convirtió en algo más profundo. Ya no era solo odio. No fue solo desesperación. Era un deseo incontrolable de destruir todo lo que había construido, de romper cada pieza de ese malvado juego en el que había sido manipulado durante tanto tiempo. Respirando profundamente, tomó la nota con manos temblorosas y la rompió en pedazos, dejándolos caer sobre la mesa como si fueran cenizas de un pasado que necesitaba ser quemado. Pero eso no fue suficiente. Necesitaba enfrentarse a Isen. Por primera vez, no para rogar, no para discutir, sino para poner fin definitivo a todo. Subió las escaleras hasta su habitación, agarró una maleta y metió en ella algunas prendas al azar. No le importaba lo que tomara, solo sabía que necesitaba abandonar esa casa para siempre. Pero antes de irse, sacó su celular y, sin dudarlo, marcó el número de Isen. El teléfono sonó solo una vez antes de contestar, y al otro lado de la línea su voz sonó tranquila, casi aburrida. Pensé que llamarías. Sus dientes rechinaron. Sabías que volvería. Escuchó una leve risa ahogada. Por supuesto que lo sabía. Eres predecible, Olivia. Siempre lo has sido. Su sangre hirvió, pero controló su tono. Esta vez no. Esta vez, seré yo quien decidirá lo que sucederá. Hizo un breve sonido de desinterés. ¿Y qué crees que puedes hacer exactamente? ¿Dejarme? Ya lo intentaste. Y mira dónde estamos ahora.
Su pecho subía y bajaba rápidamente, las emociones se desbordaban, pero se negó a darle la satisfacción de darse cuenta de su falta de control. No voy a dejarte simplemente, Isen. Voy a desaparecer de tu vida. Voy a asegurarme de que nunca más tengas control sobre nada que involucre mi nombre. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de una risa baja, como si esto realmente le divirtiera. ¿Realmente crees eso? ¿Crees que puedes deshacerte de mí? ¿Crees que puedes reconstruir tu vida sin que yo esté allí, en cada sombra, en cada detalle, observándote? Se le revolvió el estómago, pero no se permitió debilitarse. Ya no estarás a mi sombra. Ya no estarás en ningún lado. Otro silencio, esta vez más largo. Y entonces, por primera vez, la voz de Isen llegó sin el habitual sarcasmo, sin la superioridad. Simplemente frío y sin emociones. Buena suerte, Olivia. La vas a necesitar. Colgó el teléfono y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero en lugar de miedo, sintió un alivio inesperado. Por primera vez estaba tomando una decisión por sí misma. Por primera vez, ella no estaba siguiendo el camino que él había trazado. Salió de casa sin mirar atrás, se subió al coche y condujo sin rumbo, con un solo pensamiento fijo en su mente: desaparecer. Los días que siguieron fueron borrosos. Olivia cortó todo contacto, dejó su trabajo y se mudó a otra ciudad. Creó una nueva identidad, encontró un pequeño apartamento lejos de todo lo que conocía. Por primera vez en su vida, sintió que se pertenecía a sí misma. Pero la libertad estuvo acompañada de un fantasma persistente. Puede que Isen no estuviera allí físicamente, pero su presencia era como un espectro que rondaba cada rincón. ¿Realmente se había rendido? ¿O simplemente estaba esperando, observando, listo para mover los hilos nuevamente en el momento adecuado? El amante intentó ponerse en contacto varias veces, pero Olivia nunca respondió. Él era solo otra pieza más en un juego que ella nunca quiso jugar. Ahora no quería decir nada. Solo un error del que necesitaba desvincularse por completo. Isen, por otro lado, nunca volvió a llamar. Él nunca le envió mensajes de texto, nunca se acercó a ella. Y eso la atormentaba más que cualquier persecución. ¿Se había rendido con ella? ¿O simplemente estaba esperando a que ella se relajara y bajara la guardia? Pasaron los meses y Olivia comenzó a reconstruirse. Cada día era una lucha, pero poco a poco aprendió a sentirse completa sin la sombra de Isen sobre ella. Hasta que un día le llegó una carta. Sin remitente, sin identificación. Solo un sobre negro, como el que encontró sobre la mesa esa noche. Con manos temblorosas, la abrió. En el interior, solo una frase. Siempre sé dónde estás. Su corazón se detuvo. Y entonces ella lo supo. Isen nunca necesitó perseguirla. Él nunca necesitó encontrarla. Porque no importaba a dónde fuera ella, él ya estaba allí. Esa fue su victoria. No necesitaba traerla de regreso. Porque ella nunca escapó realmente. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Cuál fue tu parte favorita? Deja tu comentario a continuación y comparte tu opinión. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Y recuerda, hacer trampa nunca conduce a un final feliz. Hasta la próxima.